Hola a todos, mi nombre es Raúl Robles y en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes utilizar el TRX de forma adecuada y de forma correcta si tu objetivo es el aumento de masa muscular. Es decir, vamos a aplicar todo aquello que sabemos acerca del rango de movimiento, el tiempo bajo tensión y una serie de factores muy importantes que se aplican en los entrenamientos de hipertrofia aplicado al TRX. No es lo mismo este tipo de material que se considera un material inestable que un material de carga constante como puede ser un peso libre, tipo mancuerna, tipo barra o máquina guiada. Que este tipo de material, como digo, puede influenciarte negativamente en ciertos aspectos si lo que buscas es hipertrofiar y desarrollar masa muscular, que están relacionados sobre todo con la estabilidad, ya que este material genera inestabilidad y eso para el aumento de fuerza e hipertrofia puede ser un condicionante importante que afecte de forma negativa. Este material viene muy bien, se puede trabajar perfectamente la hipertrofia y el aumento de masa muscular, pero hay que tener en cuenta estos detalles que te voy a contar a continuación. Además de cómo enseñarte a utilizar este material, te voy a enseñar también y vamos a ver algunos ejercicios clásicos muy básicos que casi todas las rutinas de hipertrofia y aumento de masa muscular incluyen, como por ejemplo el press francés, el curl de bíceps, las flexiones de pectoral, el remo de espalda, etc. Te voy a enseñar de una forma práctica y detallada cómo debes de realizarlo correctamente. Antes de explicarte cualquier ejercicio, lo primero que tenemos que saber cuál es la postura correcta para poder realizar cualquier ejercicio. Te voy a enseñar una postura que la podríamos llamar postura de seguridad, la cual vamos a activar ciertos grupos musculares siempre de forma constante para asegurarnos que no nos vamos a hacer daño en la zona lumbar o en la zona escapular. Para ello, lo primero que vamos a ver antes de iniciar cualquier ejercicio, ya sea un curl de bíceps, press francés de tríceps, sería la retracción escapular. Hay que realizar una retracción escapular y colocar las escápulas de una forma correcta para poder realizar estos ejercicios de forma segura. Es cierto que no en todos los ejercicios sería necesario realizar esta retracción escapular, pero para no entrar en detalle y no complicar la cosa, yo te aconsejo que siempre la realices. Esto te va, por un lado, a prevenir de muchas lesiones y por otro lado también te va a ayudar a que realices el ejercicio de una forma más aislada y que notes más el grupo muscular concreto que quieres trabajar. Bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, para colocar bien la escápula, sería los hombros, vamos a intentar siempre dejarlo lo más alejado de la oreja, es decir, lo más abajo posible, ¿de acuerdo? Ambos hombros. Ambos hombros, en vez de tenerlos aquí arriba, los bajamos. Perfecto. Una vez que tengo esto, debo de aprender a movilizar mis escápulas correctamente y hacer esa retracción escapular, ¿de acuerdo? Para ello puedo, por ejemplo, colocar los brazos en extensión, mantengo los hombros bien abajo y ahora realizo la retracción escapular sintiendo como si quisiera juntar ambos omóplatos en el medio, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos en una posición sin retracción, lo estoy exagerando mucho, realizando una cifosis cervical, es decir, aumentando la curvatura de la espalda, mirad que me veáis bien. Y ahora realizo la retracción. Fijaros, llevo esa escápula al centro de mi espalda, manteniendo los hombros abajo. Lo voy a hacer de forma lateral para que lo veáis. Aquí libero y dejo de hacer la retracción escapular y comenzamos a hacerla. Hombros bien abajo, sigo con los brazos en extensión y lo que movilizo son mis escápulas. ¿Veis? Esto sería lo primero que tendríamos que colocar en una posición segura. Una vez que yo ya estoy en esta posición, yo podría trabajar cualquier ejercicio. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que hacer a la vez que mantenemos esa retracción escapular es mantener el abdomen activo, que yo sienta como que hay una cierta activación, una cierta tensión continua en el abdomen, sobre todo en las capas más profundas, en el transverso. No pasa nada si tú no eres capaz de sentir todavía esto porque a lo mejor no sabes localizarlo o no sabes dónde se encuentra ese transverso, pero
Un truco muy sencillo es que simplemente tú notes como si tuvieras un cinturón alrededor de tu abdomen y que te está provocando cierta tensión, una ligera tensión, ¿bien? Entonces tendríamos estos dos aspectos. Primero, la retracción escapular y mi abdomen en tensión, ¿de acuerdo? Muy bien. Para explicaros el siguiente lo voy a hacer desde un poquito más lejos para que me veáis también la cadera, ¿de acuerdo? Porque aquí va a ser importante que veáis la cadera. Hemos dicho que lo primero que tenemos que colocar son las escápulas, retracción escapular con esos hombros abajo. Lo siguiente es colocar el abdomen, activar el transverso y colocar la pelvis en lo que se conoce como una postura neutra, que eso es un movimiento muy particular y muy personal dependiendo de la curvatura lumbar, sobre todo de tu espalda y de la movilidad de tu pelvis. Pero yo te voy a indicar de una forma sencilla cómo tú lo puedes colocar, ¿vale? Vale, fíjate en mi espalda, esta es mi curvatura normal, yo ahora mismo no estoy colocando la espalda de ninguna manera, yo estoy en una posición natural, pero si yo quisiera acentuar la curvatura con un movimiento de retroversión, ves cómo esta curvatura se hace más pronunciada. ¿Bien? Ok. Y si ahora realizo un movimiento de anteversión, la curvatura se pierde por completo y esto se aplana. Bien, pues lo que tienes que hacer es buscar un punto medio. Ni una retroversión muy acentuada, ni una anteversión muy acentuada. ¿Punto medio? Pues mi punto medio es este. Lo puedes hacer de sentido común, si queremos hacerlo de una forma sencilla. Bien, entonces ya tendríamos tres consideraciones: hombros abajo, escápulas, abdomen activo y pelvis en una posición neutra, ¿ok? Bien, y ahora que estáis viendo mis piernas y mis rodillas, nos quedaría por colocar la última parte, que son los cuádriceps, la rodilla. Siempre vamos a intentar en todos los ejercicios mantener, fijaros, de estar completamente en extensión a una ligera flexión. De esa forma ya notaréis que el cuádriceps se pone en tensión y se pone duro. Esto nos va a ayudar también a proteger la zona lumbar. Uniríamos esos 4 puntos que acabo de dar para realizar cualquier ejercicio. La primera de ellas sería la retracción escapular con hombros abajo, la siguiente ligera activación del abdomen continua, pelvis en posición neutra y ligera flexión de rodilla. Desde aquí podemos realizar cualquier ejercicio desde una posición segura, desde una posición que nos va a permitir también aislar mucho más el movimiento y sentir mucho más el grupo muscular. Ya digo que hay algunos ejercicios donde no es necesario mantener esa retracción escapular, como por ejemplo ejercicios como el remo de espalda, pero sobre todo si eres iniciado, si empiezas por primera vez a realizar este tipo de ejercicios, sí que te recomiendo que por prevención trabajes muy bien esa conciencia postural y esa activación de esos grupos musculares que te van a hacer proteger tu estructura ósea, sobre todo. Antes de pasar a explicaros ejercicios específicos sobre el TRX, debo de seguir dando indicaciones y algunos aspectos muy importantes que tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis este material. Lo normal es que se cuelgue en un techo o bien se coloque en las puertas. De una forma u otra, da igual. Las consideraciones que os voy a contar a continuación son básicas y hay que respetarlas en ambos casos. Lo primero que tenéis que saber es que este material tiene la particularidad y la ventaja de que a mayor inclinación puede darte mayor o menor carga. Vamos a poner un ejemplo de un ejercicio de remo de espalda. El remo de espalda, aquí voy a tener menos carga o menos intensidad que si me coloco más horizontal o paralelo al suelo, donde aquí la carga es mucho mayor, ¿de acuerdo? Esta es la gran ventaja que proporciona este material. Puedes aumentar de carga en una gran cantidad de rango de intensidades. Bien, lo siguiente que tenéis que saber es que esto es un material inestable, tiene cierta inestabilidad y por lo tanto tenéis que evitar, y sobre todo si lo que queréis es hipertrofiar, que el material se mueva. Para ello, lo primero que tenéis que hacer es colocar vuestra postura básica que os acabo de explicar, con ese abdomen fuerte, esos cuádriceps con ligera tensión, esa retracción escapular, y desde ahí realizar un movimiento limpio, intentando que las bandas
se mantengan en tensión continuamente. Por ejemplo, aquí tendríamos un movimiento completamente limpio. Bien. Otra de las cosas y de los errores que se suelen cometer con este material es que las bandas se peguen demasiado hacia el brazo o el antebrazo. Por ejemplo, si yo lo hago incorrectamente, pues aquí en todo el movimiento las bandas me estarían rozando el brazo y por lo tanto esto me puede hacer lesiones en la piel. Esto tenemos que evitarlo. Pues por ejemplo en este ejercicio sería simplemente avanzando un poco más las manos hacia adelante y desde aquí ya evitamos que ocurra eso, ¿de acuerdo? Bien, como he dicho antes, otra de las consideraciones más importantes es evitar que esto pierda tensión. Vamos a colocarnos de nuevo con el remo que aquí se ve de forma más clara. Por ejemplo, si yo hago un remo de espalda y no lo hago correctamente, podría ser el caso de esta forma. Fijaros que aquí hay un momento, lo estoy exagerando mucho, pero fijaros que hay un momento donde pierde tensión. Vamos a hacerlo menos exagerado. ¿Veis? Aquí se está perdiendo tensión y hay una parte del movimiento donde se está como en el aire, como en suspensión. Eso tenemos que evitarlo, ¿bien? Porque ahí no hay trabajo de ese grupo muscular concreto que queremos trabajar o de ese ejercicio. Por lo tanto, siempre tengo que asegurarme que durante todo el rango de movimiento las bandas siempre están en tensión, que no subo demasiado y se pierde. ¿De acuerdo? Bien. Pues básicamente estas son las consideraciones más importantes para la utilización de este material. Ya cada ejercicio, que ahora explicaré a continuación, tiene sus particularidades y les vamos a ver un poco más en detalle. Bien, y ahora que sabemos utilizar este material de forma correcta, sabemos también la postura correcta, vamos a ver algunos detalles que son muy importantes si lo que buscas es hipertrofiar y que esto se puede aplicar a cualquier ejercicio que hagas. Vamos a utilizar otros ejemplos de ejercicio para que no sean los mismos que al principio. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta y que la ciencia nos dice que son muy beneficiosas para fomentar la hipertrofia? Una de ellas, sin duda, es el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión es el tiempo en el cual ese grupo muscular que tú estás trabajando está en tensión continua. La ciencia sabe que determinados segundos bajo tensión es cuando se genera mayores ganancias de hipertrofia, alrededor de los 40 segundos. Por eso se suelen utilizar rangos de 8, 12 y 15 repeticiones. En función del tipo de ejercicio, del rango de movimiento que esté trabajando, pues llegará con menos repeticiones o con más a esos 40 segundos de media. Bien. Por lo tanto, para generar y asegurarnos de que ese tiempo bajo tensión se está efectuando, lo que tengo que evitar son los microdescansos en la ejecución del ejercicio. Por ejemplo, si yo realizo un curl de bíceps y hago una flexión y extensión del codo, si la realizo la extensión por completo, en este punto no hay tensión en mis bíceps y por lo tanto ese factor de tiempo bajo tensión no se estaría dando. Por lo que tengo que hacer es realizo las repeticiones flexionando y dejando una ligerísima flexión del codo para que siempre haya tensión en esos bíceps. Esto es algo que lo puedes llegar a sentir de forma interna. Puedes recibir ese feedback interno si yo extiendo por completo el codo. Después de cada repetición, aquí se nota que hay un descanso. Es más, prueba a hacer una serie del número de repeticiones que tengas programado. Imagínate que son 10. Hacer 10 repeticiones extendiendo del todo el codo y luego realizar esas mismas 10 repeticiones dejando esa ligera flexión. Bien, esto es un factor importantísimo en la hipertrofia. Otro de los factores muy importantes y que siempre vamos a intentar alcanzarlo, a no ser que lo tengas indicado de forma contraria en tu programa de entrenamiento porque sea una semana de recuperación o porque tu programación te indique que en esa semana no vas a llegar a tu máxima intensidad, lo que vamos a intentar siempre es alcanzar el fallo muscular. ¿Cómo sé si he llegado al fallo muscular? Lo puedes saber de diferentes formas, pero una de ellas es, por ejemplo, que yo vaya a realizar una repetición más y aunque yo esté internamente
dando la orden de que quiero hacer esa repetición, el cuerpo no me deja, no quiere hacerlo. Por ejemplo, si tú tienes marcado 12 repeticiones y estás entrenando para generar hipertrofia, desarrollo de masa muscular, mi recomendación es que calcules la intensidad con la inclinación del TRX para generar ese fallo muscular en esa 12ª repetición. Es posible que algunas veces te equivoques y te quedes 2 por debajo, es decir, a lo mejor en 10, o 2 por encima, en 14. No pasa nada. Más o menos que intentes llegar a esas 12 y que te asegures de que falla. Voy a poner un ejemplo, lo vais a ver visualmente. Vamos a ir con el curl de bíceps, voy a hacer un fallo muscular. Voy a buscar una intensidad donde creo que en 8 o 12 repeticiones fallaré. Como veis, el movimiento empieza a ralentizarse y ya poca más voy a sacar. Voy a intentar una más. A lo mejor hubiese podido sacar otra más, pero creo que hubiese sido muy complicado. Bien, esta es la intensidad que hay que alcanzar si lo que quieres es fomentar y aumentar masa muscular. Esto es el feedback que el músculo, la célula muscular recibe para dar órdenes y hacerse más grande por hiperplasia o reclutar otras células para generar más fibras musculares. Por lo tanto, el factor de intensidad debe ser talco y como has visto, y se puede aplicar a cualquier grupo muscular. Entonces ya tenemos tiempo bajo tensión, intensidad y el último factor, rango de movimiento. Lo vamos a hacer en otro ejercicio para que sea un poco más visible, ¿vale? Vamos a utilizar el tríceps. Bien, tríceps con TRX. En el tríceps podríamos hacer un press francés aquí y aquí. Estaríamos aplicando el tiempo bajo tensión porque no hay extensión completa, no hay descanso. Y, bueno, si sigo dándole una intensidad muy alta, también aplicaríamos la intensidad, el segundo factor. Pero hay un factor también muy importante y es intentar realizar el rango completo de movimiento que ese músculo puede hacer. O sea, en este caso el tríceps puede hacer una extensión completa del codo. Fijaros, al principio hacíamos el movimiento aquí y si yo hago el rango mucho más amplio, hago una flexión del codo más acentuada y desde aquí saco el movimiento. Si habéis dado cuenta, me ha costado muchísimo más hacer el ejercicio. Si nos quedamos en rangos cortos del movimiento, del grupo muscular que sea, podemos provocar que ciertos ácidos o fibras musculares de ese grupo muscular concreto no se trabajen, ya que en cada rango de movimiento, en cada zona del rango de movimiento, se activa una fibra u otra. ¿Bien? Además, si lo ponéis en práctica, veréis que el ejercicio es mucho más extenuante, mucho más intenso y que cuesta bastante más si se hace con rangos completos de movimiento. Bien, pues ahora sí, vamos ya con esos ejemplos, con esos ejercicios básicos que vas a encontrar en cualquier rutina de entrenamiento para hipertrofia, que son comparables con la mayoría de máquinas que vas a encontrar en el gimnasio o con la mayoría de ejercicios que te van a programar para aumentar masa muscular. Bien, pues vamos con el primer ejercicio, vamos con el remo de espalda. El primero de ellos sería colocarnos con la intensidad que nosotros consideremos, dándole la inclinación que tengamos que darle para generar esos efectos de hipertrofia, codos pegados al cuerpo, flexión de 90 grados esos codos, extendemos, posición de seguridad y flexionamos, intentando darle el máximo rango de movimiento, llevando los codos lo más atrás posible, sintiendo cómo ese dorsal ancho se activa al final del movimiento. Este sería un tipo de remo, otro tipo de remo. Podríamos hacerlo separando un poco más los codos y desde aquí realizo el mismo movimiento. Con esta variante quizás sienta un poquito más la musculatura del trapecio, más que la del dorsal ancho. Y otro remo, que este ya sí estaría destinado para hombro posterior sobre todo, sería
el remo para hombro, que esta vez los codos van a ir alineados con los hombros, siempre manteniendo esa postura correcta de seguridad y llevamos esos codos a la altura del hombro. Bien, esas serían las tres principales variantes del ejercicio de remo. Luego podría añadir variantes a una mano o cualquier otro movimiento más funcional que se te ocurra. El siguiente ejercicio es uno de los ejercicios principales para trabajar el deltoide, sobre todo la cabeza lateral y la posterior. Y se realiza de la siguiente forma. Vamos a colocarnos igual que si fuésemos a hacer un remo, dejamos el codo en una ligera flexión, ambos codos, y desde aquí, desde la fuerza del hombro, del deltoide, tengo que sentir cómo el cuerpo se desplaza hacia adelante. La tensión la voy a sentir sobre todo en el hombro, en la cabeza del hombro. Y también notarás trapecio. Aquí, cuidado, que no se nos vaya la postura de seguridad, manteniendo fuerte ese abdomen para mantener siempre esa postura correcta. Otro de los ejercicios básicos más utilizados es el press francés de tríceps con TRX. Igualmente buscaremos la inclinación que mejor nos venga para llegar a ese fallo muscular y tener en cuenta esas consideraciones para generar hipertrofia. Y desde aquí voy a colocar las manos pegadas. ¿Por qué pegadas? Podría hacerse de muchas formas. Podría hacerla aquí, podría separarla un poco más. Yo te recomiendo que las pegues porque aquí vas a notar mayor estabilidad. De esta forma te genera una estabilidad adicional y por lo tanto podrás generar más fuerza y generar más hipertrofia en ese tríceps. Bien, una vez que estás colocado en esa posición de seguridad, vas a flexionar los codos al máximo rango que puedas y los vuelves a extender. Coloca los brazos o las manos de forma que al flexionar esos codos se vayan justo por encima de la cabeza. Aquí mucho cuidado, que el típico error es hacer algo así, ¿vale? No tiene nada que ver. Se fija bien ese agarre como si estuviéramos en una barra que no se pueda mover. De ahí flexionamos y extendemos. Aquí va a notar también mucha tensión, sobre todo en el abdomen, porque es casi como si estuviésemos haciendo una plancha abdominal. Perfecto. Un trabajo adicional que nos llevamos. Vamos con el bíceps. El bíceps nos tendremos que colocar como cuando hemos hecho el remo. Y es muy sencillo. Aquí no te aconsejo que te inclines demasiado porque el bíceps es un grupo muscular más pequeño que la espalda y suele costar bastante más. Desde aquí oriento los codos hacia arriba, hacia el techo, dejo el codo alineado con el hombro y desde ahí realizamos una flexión y extensión del codo. ¿De acuerdo? Extensión y flexión. Mucho cuidado, que el error más común aquí es hacer esto, como si fuese un remo de espalda. Bien, ¿veis la diferencia? Este es el remo y aquí va la flexión del codo para bíceps. Se nota muchísimo, ¿vale? Si hacéis una flexión de remo, o sea, si hacéis un remo, la activación muscular, las sensaciones son muy diferentes a hacer un bíceps, que se nota bien el bíceps de forma concentrada. Bien, vamos con otro ejercicio. Vamos con el press de pectoral, otro ejercicio muy común. Aquí igualmente te vas a inclinar en la inclinación que tú consideres. Muy importante que las cintas no te peguen a los brazos. Los codos los vas a colocar ni muy delante ni muy abajo. Debes de ver cómo al flexionarlo, si yo flexiono mi codo, voy a parar aquí un momento, queda ligeramente por debajo del hombro, es decir, no está ni alineado, ni en la misma línea, ni muy pegado. Está como en un término medio. ¿Bien? Eso es importante que lo tengáis en cuenta si queréis notar bien el pectoral que trabaje. Si lo pongo demasiado arriba, voy a notar mucho más el hombro. Y si lo llevo muy pegado, aquí voy a notar más el tríceps. ¿Bien? Por lo tanto, tiene que ser ese término medio. Y desde ahí, flexiono y extiendo. ¿Bien? Cuidado, que aquí el error más común es creerse que esto es movible. Y hacen ambos movimientos, lo juntan y lo separan. Esto es un error, ¿de acuerdo?
Esto lo dejo fijo y es el cuerpo, por la fuerza de la gravedad, el que hace de carga, y con el pectoral es el que lo levanta. Bien, este es el movimiento. Recordad darle máximo rango posible, tensión continua, que no haya descansos aquí. Bien, todos esos detalles que ya hemos comentado. Bien, vamos a ver un ejercicio de pierna. El que más suelo utilizar sobre todo es la sentadilla búlgara en el TRX. De piernas, al menos ejercicios aplicados a la hipertrofia, sin que no te generen demasiada inestabilidad, hay relativamente poco. Es este y ya te genera cierto grado de inestabilidad. Yo en este caso, por ejemplo, si este ejercicio te resulta muy difícil, podrías utilizar simplemente dos soportes aquí, dos sillas, por ejemplo, o dos barras paralelas, y lo podría hacer perfectamente. Si tienes buena estabilidad, el TRX te ayuda a desplazar la pierna hacia atrás y la otra es la que trabaja. Es simplemente dejar la pierna como si no la sintiera, como si estuviese muerta, y con el propio movimiento del ejercicio, con tu posición básica correcta, flexiono rodillas, le doy el máximo rango posible, bajo todo lo que puedo y vuelvo a subir. Esto sería la sentadilla búlgara con TRX. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto todo lo necesario y todo lo que necesitas saber acerca de este material para intentar mejorar o aumentar masa muscular. Nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente vídeo.